Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta, porque es justo y denuncia el mal, es perseguido y calumniado. Se planean contra él todo tipo de trampas. ¿Cómo vivir acosado de esa manera? ¿Cómo seguir adelante sintiendo que el peligro lo rodea por todos lados? El justo pone su confianza en Dios, que salva la vida de los pobres. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía en este viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Estamos concluyendo con este domingo, iniciamos ya nuestra Semana Santa. Nos preparamos humildes y penitentes y le pedimos perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, para que tu amor nos libre del pecado que hemos contraído por nuestra debilidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo, sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir, prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso, será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos,
que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Las olas de la muerte me envolvieron, me aterraron los torrentes devastadores, me cercaron los lazos del abismo, las redes de la muerte llegaron hasta mí. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y Él me escuchó. Mi voz desde su templo, mi grito llegó hasta sus oídos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas a quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos casi llegando al final de esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Y Jesús ciertamente que a lo largo de toda esta prédica y todo lo que estuvimos escuchando en estos días, y sobre todo San Juan nos vuelve a pintarlo demasiado bien. Jesús padece rechazo. Oye, rechaza venían de ya. Y Juan lo pinta mucho más fuertemente, ¿verdad? Y recibe de todo. Oye, calumnia, de todo un poco, el rechazo total, sobre todo a la propuesta. ¿Se acuerdan que hablamos mucho de Cristo novedad de vida? Que pone pata para arriba, decíamos, los proyectos nuestros, porque trae proyectos de salvación y nos dice, el cambiar nos cuesta. Cuando nosotros nos anquilosamos y nos quedamos con nuestras ideas, nuestros proyectos, cuando nosotros queremos simplemente hacer lo nuestro, y no estamos mirando aquello que es de la comunidad, del pueblo, de la gente, nos cuesta, ¿verdad? Y entonces hay calumnias
también de sus opositores. Le tratan mal a Jesús. ¿Por qué? Porque aquí ya no aguantamos más. Incluso comenzamos el Evangelio de hoy, ¿verdad?, diciéndolo, los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Pero él se escapa. Jesús tampoco no es un grochuco que se queda ahí y dice, sí, apedréenme porque yo le dije la verdad. No, Jesús también está luchando, Jesús también está queriendo que el pueblo entienda, que el pueblo conozca. Incluso después por eso, porque Jesús tenía una fuerza, ¿verdad?, de sus palabras, de convencimiento. Por eso que después también le quieren condenar y le culpan y le dicen que es un sedicioso, está soliviantando al pueblo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, de todo le buscan. Tanto caracha mía, entonces hoy te venían de Yarahari. Y justamente como decimos después, Él cargó todos nuestros pecados. Él carga todos nuestros pecados. Pero siempre es en función de nuestra liberación. La verdad les hará libre. Y es este Jesús que sigue insistiendo en la verdad, que sigue insistiendo en la entrega, en la generosidad. No nos podemos quedar así, ¿verdad? Y así Jesús va presentando, pero Él limpiamente sus obras que muestra que viene de Dios. Jesús les pregunta, ¿verdad? Y les dice, les hice ver muchas cosas, muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Aquí entonces nosotros no sé. Él allá está. Están ahí por una uña de yesa. Nosotros estamos aquí en el capítulo 10. Tantas obras buenas que Jesús ya ha hecho. Tantos signos que Jesús ha realizado. Tanto llamado verdaderamente a la conversión y a la vida auténtica del seguimiento del Señor nos ha dado. Y entonces Jesús le dice, tantas obras buenas que vienen del Padre y por cuál de ellas me quieren apedrear. Añade no vamos coño, o ese ya sinvergüenza, no sé cómo decirle. Bueno, pero aquí uno busca, ¿verdad? No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfema, ¿viste? Aquí entonces ya estamos echando de nuevo y buscando otros elementos. Ya que siendo hombre te haces Dios. No está escrito en la ley. Bueno, Jesús le responde ante todo esto, ¿verdad? Porque blasfemas, porque te pones y te haces como Dios. Y justamente lo que Jesús está trayendo es la libertad de los hijos de Dios. Con la misión, Jesús enviado por el Padre y el Verbo se ha hecho carne y habitó en medio de nosotros y nos trae justamente la salvación. Pero lo que no queremos escuchar es eso. Queremos mantenernos en nuestro status quo, no me moleste mosquito, tranquilo, no me zumbes ahí en el oído, me estás molestando. Y por eso es que después, ¿verdad? Entonces, muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que ha dicho de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Es la verdad, entonces, queridos hermanos, como decíamos anteriormente, la que nos libera a nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del Padre Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros sacerdotes, para que irradien por su generosidad y por su espíritu de servicio dentro de la comunidad, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los padres de familia, para que estén preparados y dispuestos a vivir la Pascua de Resurrección, creando un ambiente más cristiano, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación y renovemos nuestra comunión con Dios, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nuestros hermanos difuntos, para que estén reconciliados en el Señor y alcancen la vida eterna, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra. Te ofrecemos y el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios de misericordia, concédenos acercarnos dignamente a tu altar y por nuestra constante participación en este sacrificio, alcanzar la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Padre Santo, que este don recibido nos proteja siempre y aleje de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.